Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda Einar Valdés y como todos los viernes aquí estoy con ustedes para hablar y escribir bien. Vamos a darles esas recomendaciones de cómo hablar y escribir bien. Hoy le tengo algo relacionado con esos errores más comunes, de acuerdo a un estudio que se ha realizado, que cometemos cuando hablamos y escribimos. Vamos a ver precisamente el primer de estos errores y se trata de usar inadecuadamente la palabra o el gerundio. Chicos, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben qué es el gerundio? Yo lo he escuchado. Es Gerundio cuando, no es como ando, yendo, algo por el estilo. es cuando No. lo que se le agrega al verbo, entonces para indicar que el verbo está ocurriendo en el momento, ¿no? Bueno, exacto, es una acción que está ocurriendo justo en el momento. Sí. Y se identifica fácilmente porque al verbo se le agrega NDO al final. Vamos a ver la definición que establece básicamente la RAE en torno a este tema y define que el gerundio es la forma no personal o impersonal de un verbo e indica que la acción está pasando, realizando o llevando a cabo, siempre va al finalizar NDO. Y aquí mencioné algunos gerundios: pasando, realizando o llevando. Y vamos a ver ejemplos de los gerundios. Está en la palabra caminando, corriendo, comiendo y haciendo. ¿Qué pasa con la utilización del gerundio? El gerundio siempre debe indicarte una acción anterior o simultánea, pero nunca posterior al verbo principal. Y pues, ¿cómo identificamos el verbo principal? Vamos a verlo en los siguientes ejemplos. Señor productor, colabórenos con la gráfica y vamos a explicar un poco porque a veces es un tanto difícil comprender esta parte, porque una oración puede tener varios verbos. ¿Cómo identificamos cuál es el primero? Pues esta es la técnica. Por ejemplo, en el primer ejemplo tenemos: el profesor estudió en Estados Unidos yéndose después a España. En esta oración, el verbo estudió es nuestro verbo principal. Es decir, que después de ese verbo principal no puede haber un gerundio. Y aquí se está utilizando mal el gerundio, utilizando la palabra yéndose. ¿Cuál sería la forma correcta? El profesor estudió en Estados Unidos y se fue después a España. Ah, ¿Comprendieron este ejemplo? ok, sí, Perfecto, sí. vamos con el otro ejemplo. En este caso, Carmen se sometió a una cirugía rebajándose 20 kilos de peso. Sometió es el verbo principal de la oración. Es decir, que no debe ir la palabra rebajándose o el gerundio rebajándose posterior al verbo principal. La forma correcta sería: Carmen se sometió a una cirugía y rebajó 20 kilos de peso. Como le expliqué hace un momento, el gerundio debe explicar o significar una anterioridad o simultaneidad, más no una posterioridad. Es decir, luego de un verbo principal en una oración, yo no debo utilizar un gerundio. Y esto es muy común en el lenguaje que utilizamos frecuentemente los periodistas y es una aclaración que nos hace la RAE. ¿Qué les parece, chicos? Súper interesante. O sea, es bueno también tener como esas reglas claras, ¿no? Ya lo mencionaste, tenemos que ver lo del verbo principal y luego, si viene otro verbo, no lo podemos utilizar en gerundio. Exacto, Esa es la regla. se debe utilizar en gerundio. Y es un poco complejo de utilizarlo. Sí, por eso bien que complejo. sí, los especialistas recomiendan, los profesores de español recomiendan que si usted no sabe utilizar el gerundio, Mejor no lo utilice. deje eso así, por la Exacto, buena. deje eso así, utilice. Puedo dar un ejemplo. Caminando hacia la parada me encontré $50. Ajá. Está bien utilizado porque el gerundio lo estoy utilizando al principio de la inicio. oración. Sí. Pero si lo hago a la inversa, no sería correcto. Ok. Por eso es que es un poco complejo al momento de hablar, conectar esa parte de cuál es mi verbo principal. Me agarro de este y ya sé que después de ese verbo principal no debo utilizar un gerundio porque es incorrecto. Claro, en esta oración compleja tú tienes que evaluar también que lo que mencionaste es importante, ¿no? El gerundio debe hablar de una acción que se está cometiendo en el momento. En el momento. O que ocurrió primero y posterior pasa lo otro, ¿no? Claro. Como lo que acabas de mencionar, caminando hacia, eso ocurrió primero,
me encontré o subí al bus. O sea, Pero es tan complejo de utilizar que sí se puede cuando la acción del verbo o del gerundio es prácticamente simultánea a la del verbo principal. Por ejemplo, caminaba hacia la parada cayéndose y se fracturó. Ahí básicamente sí se pudiese utilizar porque es una acción inmediata. Se cayó y se fracturó. Pero en momentos donde los verbos no expresan una acción simultánea o inmediata, no debe pasarse a utilizar después del verbo principal. interesante. Por supuesto, así es. Ese es uno de los errores más comunes que cometemos a la hora de hablar y escribir. Pero vámonos con otro error que se trata del uso frecuente de la frase el mismo o la misma para referirse a algo previamente nombrado. Supongo que esto lo conocen, lo han escuchado bastante, Sí, chicos. sí, sí. Y yo creo que también pasa mucho cuando uno escribe, Claro. si ya mencionó la cuestión de lo que está hablando, para no como repetir, uno Exacto. intenta utilizar el mismo o la misma. Es una figura que le llaman en español anáfora, pero uno la utiliza para, como dices tú, Madeleine, bien, estás estudiando bastante, para no repetir el sujeto al que nos referimos, pero no es la forma correcta. Hay miles de técnicas para hacer señalamientos a quien se habla en la oración sin tener la necesidad que utilizar el mismo o la misma. Anteriormente no era recomendable, ya la RAE dice que se puede usar, pero no hay que abusar de este estilo. O así sea que eso de él misma y la misma se empezó a utilizar sin estar aprobado por la RAE. Eso fue un invento que lo hicimos. Probablemente, pero se hizo tan popular que la RAE dijo, bueno, ya que se usa, pero no abusen Ok. del el mismo y la misma, y vamos a ver los ejemplos que les tengo para entender un poco cómo se debe utilizar y cómo se debe corregir esta parte. Por ejemplo, en el uso incorrecto de la frase la misma y el mismo, tenemos, por ejemplo, los agentes forestales estudiarán el tamaño real de esta nueva población con el fin de averiguar la viabilidad de la misma. Es un uso incorrecto. ¿Cuál sería la forma correcta? Los agentes forestales estudiarán el tamaño real de esta nueva población con el fin de averiguar la viabilidad de esta o con el fin de averiguar su viabilidad. No se Oh. utilizó la frase la misma, pero se corrigió y se utilizó otra forma para referirse al mismo sujeto. Hasta viabilidad ya estaba bien, Einer, ¿cierto? Ajá. Pero si queremos hacer énfasis en que estábamos hablando de lo anterior, en vez de utilizar la misma, podemos decir de esta o claro. su viabilidad. Se comprende de una manera mejor. Vamos con el otro ejemplo que les tenemos. El uso incorrecto en esta frase sería: la presidencia ha informado de la emisión de su dictamen sobre el anteproyecto de ley por el que se suspende el funcionamiento del mismo. Ese del mismo hace referencia al funcionamiento de la ley, ¿no? La forma correcta en esta oportunidad sería: la presidencia ha informado de la emisión de su dictamen sobre el anteproyecto de ley por el que se suspende su funcionamiento. Con decir su funcionamiento ya se comprende que es sobre el proyecto de ley y no hay que reiterar que es del mismo. ¿Se comprendió esta parte, chicos? Pero Sí, entonces, profesor. Pero entonces no se usa, pues. O sea, si lo puedes evitar, Si lo puedes evítalo. evitar, evítalo todas las veces necesarias y Ok, posibles. yo haciéndome el pretty diciéndome que la Del misma. mismo. Uno se siente así como Sí, cuando haciéndome, utilizamos tú de que no sabes. obstante, Ajá. sin embargo, El mismo. sí, pero no es recomendable el uso de la misma y el mismo. No hay que abusar de si podemos reemplazar esa frase Ya. con otras palabras, otra manera de redactar para hacer referencia a lo que ya mencionamos anteriormente, Sí. sería muchísimo mejor. Pero ahora, Einer, es como un poco técnico, ¿no? O tiene como sus áreas específicas, es lo que... Tiene que sus no áreas sé, pues más que todo, como tú lo específicas. mencionas, periodismo, Claro. el tema de De administrativo. hecho, sí. De hecho, se mencionaba mucho que en el área administrativa y en el área periodística es donde más se ha detectado Sí. este uso. Estás haciendo la tarea también, Adaira.
Sí, Lo he sí, escuchado sí. tal vez también en temas legales, ¿no? Me parece Correcto. que también En temas legales, en en escritos documentos legales. documentos legales, me parece que también que se Es utiliza bastante mucho frecuente, esta frase. pero todas las reglas tienen sus excepciones y como lo dijo la RAE, es válida, pero no abusen. Hace la advertencia, no abusen del uso de esta forma del mismo y la misma. Y antes de despedirle, voy a hacer una aclaración que me pidió nuestra compañera Natalie Madrid y es sobre la frase el calor y la calor. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál es la forma correcta? Yo creo que es el calor. Por supuesto. Correcto. El calor con Estoy de artículo acuerdo. masculino singular. Y todo, por supuesto, tiene que ir en ese entorno de establecer el masculino para el uso de esta frase. Mucho calor, no mucha calor. El calor, no la calor. Y es propicio durante esta temporada seca en la que estamos en el país, que hablamos mucho de este tema. Claro. Está haciendo mucho calor. El calor me tiene sofocado. Jamás Pero, ¿hay utilice una la frase regla? la calor. Hay una regla para saber en qué momento se utiliza el adjetivo o se utiliza en femenino o en masculino. Porque Sí hay reglas. yo sé que, o sea, lo sé por los golpes de la vida, que es el calor, pero escucho de manera muy frecuente el tema de Claro. hace mucha calor. Por ejemplo, eso, hace mucha calor, es súper popular que la gente lo diga, ¿no? Es que hay confusión porque hay palabras que sí admiten Que suenan- la doble articulación. Por Ajá. ejemplo, el sartén, la sartén. Ambas están correctas. Pero esta aplicación de doble articulación no es para todas las palabras. Y por supuesto que hay una forma, hay una regla que la voy a explicar en el próximo segmento gusta. de Habla y Escribe Bien, porque también pasa que hay artículos que cuando pasan al plural, pasan en femenino. Correcto. Por ejemplo, el agua pasaría en plural a las aguas. Es decir, porque de un entiendo que- artículo masculino pasa a un artículo femenino en plural. Entiendo que también es el tema de evitar la cacofonía, ¿no? Evitar la cacofonía. ¿Y saben ustedes qué es la cacofonía que dice Madeleine? Vamos a dejarlo para el próximo capítulo. ¿Le Bueno, parece, vamos a señora explicar- Einar? No, vamos a decirlo aquí mismo. La cacofonía es el sonido repetitivo en una frase. Eso es básicamente la cacofonía. Pero por supuesto, la próxima semana vamos a estar hablando de cuál es la regla para articular las palabras en nuestro idioma español. Por supuesto, escríbanos a través de nuestras redes sociales, @EinarValdez, cualquier consulta, cualquier duda que tenga. Háganosla saber a través de nuestras redes sociales y que aquí en este segmento las vamos a resolver. Por supuesto, Einar Valdés, como siempre, un gusto tenerte por acá para explicarnos y hacernos docencia acerca de cómo utilizar de la mejor manera nuestro idioma. Así que muchas gracias. Hable y escribe bien con Einar Valdés.